Paz del Señor en este día. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Miren, el Señor en este tiempo me ha hablado en una manera que yo tardé en darme cuenta de que me estaba llevando a ese camino, ¿no? Al camino del mensaje que hoy el Señor me ha dado en este tiempo. Amén. Me ha mostrado muchas cosas durante este tiempo y sin embargo yo no llegaba a descifrar cuál iba a ser el mensaje que el Señor iba a tener en este día para traer. Amén. Y el Señor me planteaba una pregunta en este tiempo, ¿no? Me hacía una pregunta que muchas veces hemos sentido en el mundo, que nos han dicho en realidad en el mundo. Y es una pregunta de que muchas veces el enemigo nos pone también, ¿no? Y la pregunta que yo hoy en este día se las imparto a ustedes también para que entiendan por dónde va a ir este mensaje que el Señor ha hablado en este día. La pregunta que el Señor a mí me traía cada vez que yo empecé en el camino del Señor es: ¿vos ves que está cambiando algo en vos? ¿Vos ves mi gracia trabajando en vos? ¿Vos ves que estés cambiando en algo? Me decía el Señor, ¿no? Me traía esto el Señor en este tiempo. Y yo muchas veces, como cabeza dura a veces que somos, ¿no? Decía: Señor, no entiendo lo que me estás queriendo decir, no entiendo lo que me estás mostrando, ¿no? Y muchas veces el Señor hasta nos pone a personas que nos dice justamente todo lo que ya nos viene hablando el Señor, mas sin embargo nosotros somos cabeza dura y a veces no lo queremos ver. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Porque es así, porque a veces somos cabeza dura, a veces no queremos entender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, o simplemente nos cuesta dejar las cosas del mundo, ¿no? Porque muchas veces las cosas del mundo nos contaminan y ahí es cuando nos perdemos, ahí cuando empezamos a perder la comunión con Dios, ahí cuando empezamos a perder las cosas que Dios nos viene dando, ¿no? Pero también entra el Señor en ese ámbito, porque el enemigo nos planta todo esto, pero el Señor nos planta lo siguiente, que nos dice: vas a perder todo esto, vas a perder todo lo que hoy Dios te está dando en este tiempo. Mas el Señor me decía esto, ¿no? Y yo estas preguntas me las hacía, justamente estas preguntas venían a mí cuando yo recién comenzaba en el camino del Señor, ¿no? En la senda del Señor, en donde decía: ¿será verdad? ¿Será verdad que puede cambiar las cosas de mi vida? ¿Será verdad que pueden cambiar esas cosas? ¿Será verdad que la depresión que yo sentía se iba a ir? ¿O que simplemente iba a seguir engañándome como lo hacía en el mundo? ¿Sabes? Yo cuando estaba en el mundo, yo tenía la depresión, ¿no? Yo intenté suicidarme varias veces y las veces que lo he intentado siempre he vuelto diferente, pero diferente para mal. Porque esas veces me han cambiado. De la primera vez que lo intenté, cuando tenía 14 años, hasta hace poco, hace un año atrás, ¿no? Y el enemigo te va implantando todas esas dudas, te va implantando toda esa molestia, toda esa depresión va creciendo cada vez más, ¿no? Mas sin embargo, uno lo lleva en el mundo como diciendo: estoy cansado nomás, no pasa nada, estoy cansado. ¿Cuántos dijimos eso, no? ¿Cuántos hemos dicho estoy cansado solamente? Mas sin embargo nuestra mente está todo el tiempo hablando, está todo el tiempo engañándonos, diciéndonos, preocupándonos por las cosas que el mundo nos pone, ¿no? Por ese afán, por esas cosas, por la plata, por la comida, qué vamos a hacer, que esto, que lo otro, que el trabajo no va bien, que si no va bien. Y el Señor me mostraba, ¿no? Me mostraba todo esto también el enemigo, pero el Señor me hacía recordar todo esto porque el día que yo vine a Cristo, lo recuerdo, y siempre yo hoy lo puedo comparar con Pablo, ¿no? Creo que todos en algún momento fuimos Pablo. Yo, sin embargo, yo lo tomo como que yo era ese Pablo, era ese blasfemo, más incrédulo e inseguro, ¿no? Yo el día que llegué a Cristo, recuerdo que ese día venía peleando básicamente con mi esposa en el camino para venir acá, porque yo no quería venir, mas sin embargo
le decía, no, bueno, anda vos, yo no voy, decía, yo, bueno, te acompaño hasta la puerta y me vuelvo, para no dejarla sola. Mas, sin embargo, ese día, al llegar a la puerta de este lugar, desde el portón veo a una persona que en el mundo yo tenía todos los problemas del mundo. Mas, sin embargo, esa persona vino sin ningún prejuicio a como yo lo veía y me abrazó y me dijo bienvenido. Mas, sin embargo, el día que llegué, crucé esa puerta, fue diferente porque el Señor vino directamente a mí y me abrazó a través de un hermano. Vino. Y yo venía con esos pensamientos, ¿no? Mi mente no dejaba de hablarme todo el tiempo. ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? Si vos no sos de esto, si vos tanto tiempo dijiste, no, ¿para qué voy a venir acá si son todos loquitos? Decíamos, ¿no? Bendita locura, amén. Bendita locura. ¿Más cuánto tiempo hemos dicho, no? Yo lo he dicho mucho tiempo, a mí me han invitado a iglesias desde chico y sin embargo he dicho, sí, voy, y sin embargo nunca fui. Me han ido a buscar y me he escondido básicamente, tipo miraba por la ventana, no voy. Y hoy lo veo diferente, ¿no? Porque hoy estando en el camino digo, cómo Dios me fue a buscar con lazos de amor, ¿no? Tanto tiempo. Cómo Dios me fue a buscar poniendo a personas delante de mí para que justamente yo pueda llegar a su camino. Mas sin embargo mi carne y el enemigo siempre me llevaba para todo lo malo. Yo recuerdo que de chico, cuando a mí me invitaban a la iglesia, yo siempre decía que sí, mas sin embargo después me iba y terminaba volviendo a las 6 de la mañana, teniendo 14 años, solo y borracho. Yo recuerdo que nos juntábamos con los que eran en ese tiempo mis amigos, por así decirlo, ¿no? Y estábamos toda la noche estábamos. Así nosotros, el enemigo nos decía que eso era bueno, estar así, estar juntando, tomando alcohol, estando haciendo cualquier cosa, pero hoy lo veo diferente, hoy lo veo, decía, cómo me tenía atrapado el enemigo en ese momento, ¿no? Porque desde ese tiempo empecé a caer cada vez más, mi depresión se iba haciendo cada vez más grande, más sin embargo yo la tapaba con alcohol. Fui creciendo, empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar me llevé por mal camino nuevamente y seguía con el alcohol, más sin embargo le sumé las drogas. Con 17 años yo ya vivía básicamente drogado, borracho, más sin embargo mi mamá ni siquiera sabía dónde yo a veces estaba, porque yo llegaba de trabajar y le decía me voy. O ni siquiera a veces llegaba, yo directamente me iba con mi ropa de trabajo y me iba. Y cuántas veces, ¿no? Yo hoy lo veo a eso y lo veo diferente, ¿no? Porque en ese momento, después de haber pasado por todas esas cosas, después de haber pasado por tantas otras más, ¿no? Que hoy día yo creo que Dios me guardó tremendamente en todo momento, porque yo creo que hoy no estaría acá. Y le doy gracias al Señor por eso, ¿no? Pero recuerdo... Bueno, el aplauso al Señor. Pero recuerdo ese día, ¿no? Cuando llegué acá, llegué como ese Pablo, llegué enfurecido porque venía peleando en la calle y me senté allá adelante, ¿no? Recuerdo que ese día me senté y pensaba, ¿no? Por dentro, ¿esto me va a servir para algo? El enemigo me ponía eso en la cabeza, ¿no? Mi cabeza no dejaba de hablarme, mi cabeza decía todo el tiempo, andate afuera, salí, decí que vas a comprar, no sé, salí afuera, pero este no es tu lugar, me decía. Mas sin embargo, mi corazón decía, quédate, porque acá adentro va a haber algo que te va a cambiar, hay algo que te va a ayudar. Mas no lo entendía todo eso, yo no lo entendía, pero sin embargo confiaba en mi corazón y no en mi mente, confiaba en que algo diferente iba a haber, ¿no? Pero a veces somos muy incrédulos en esas cosas. Mire, yo quiero que en este día me acompañe a San Marcos 9, versículo 22 al 24. ¿eh?
San Marcos 9, versículos 22 y 24. Amén. Lleva por título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es el padre del muchacho hablando, ¿no?, al Señor, pidiéndole que lo ayude, ¿no?, porque su hijo estaba endemoniado y ya habían tratado los discípulos de Jesús liberarlo, mas no podían. Amén. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, le dice. Amén. ¿Saben? Y yo, en este momento, el Señor me hablaba en esta palabra porque yo me sentía en ese momento como ese padre. Porque era incrédulo, ¿no? Porque yo estaba en esa batalla constante entre mi mente y lo que mi corazón sentía. Entre mi mente y lo que mi corazón sentía. Y yo le decía al Señor, ¿no?, creía en esa palabra, ¿no?, que el Padre, ¿no?, siendo un incrédulo, le pedía al Señor que lo ayude. Y el Señor le decía: si lo crees, todo es posible. Y yo creí ese día. Yo creí en que el Señor iba a poder hacer una obra diferente en mí. Yo creí que el Señor iba a poder quitar muchas cosas. Más allá de que yo haya sido un incrédulo, ahí me encontraba, ¿no?, siendo confrontado por la palabra. Como muchas veces somos a veces y no lo queremos dejar ser al Espíritu, ¿no? Cuántas veces hemos sido confrontados y el Espíritu ha querido hablar a nuestra vida, mas sin embargo nosotros, por orgullo, por el modo de la carne, no hemos dejado que el Señor obre en nuestras vidas. Y ahí me encontraba, ¿no?, siendo liberado. Mi cuerpo y mi alma se sentían más ligeras ese día, porque yo recuerdo que llegué acá y cuando puse un pie adentro ya sentía un peso menos. Yo sentía esa mochila que traía del mundo que se iba haciendo cada vez más chica. Yo sentía esa sensación que no había sentido durante tantos años. Esa paz que creo que todos en algún momento buscamos, ¿no? Esa paz que no encontrábamos en los deleites del mundo, mas sin embargo nos rodeábamos de todo eso, nos rodeábamos de alcohol, de drogas, nos íbamos al baile, hacíamos cualquier cosa para querer llenar un hueco que no se llenaba con nada, hasta que llegamos al camino del Señor. Y ahí es cuando el Señor empieza a orar en nuestra vida. Ahí es cuando el Señor empieza a cambiar, a sacarnos esas ataduras, esas cadenas que el enemigo nos ha puesto durante tantos años y nosotros hemos sido ciegos muchas veces y no lo hemos visto. Ahí me encontraba yo siendo liberado, teniendo esa paz que durante 14 años, 15, sin embargo, no he tenido. Y me atrevo a decir que más. Yo le doy gracias al Señor en ese tiempo porque me ha quitado tantas cosas. Ese peso que el mundo nos pone, ¿no? Ese peso que muchas veces traemos y no nos damos cuenta, ¿no? Cuando llegamos a nuestra casa, cuando llegamos enojados, cansados muchas veces, que a veces nos dicen algo y ya estamos tipo ladrando un poco más. Son todas las cargas que el mundo nos pone, ¿no? Pero muchas veces Dios nos quiere quitar eso. Y nosotros somos los que no le dejamos al Señor obrar en ese tiempo. Porque Dios quita toda carga. Amén. A medida que iba avanzando en el camino del Señor, iba comprendiendo cada vez más, ¿no? Iba comprendiendo cada vez más las cosas que el Señor me iba mostrando durante tanto tiempo. Iba viendo todas las cosas que yo fui haciendo mal, que yo fui equivocándome, ¿no? Mas sin embargo yo en el mundo decía: pero yo estoy haciendo bien las cosas. Pero si yo estoy trabajando, ¿por qué estoy haciendo mal? Si no molesto a nadie. Si tengo todas las cosas que quiero, porque me las compro yo. Si la droga no se la pido a nadie, no se la pido a mi mamá, no se la pido a un vecino, a mi primo, me la compro yo. ¿Por qué? No lo entendía. ¿Por qué? Porque estaba negado. Porque estaba cegado a las cosas que el mundo había puesto en mi vida. Y yo no lo entendía, no lo quería entender en ese tiempo.
Pero sin embargo, cuando fui avanzando, mi pensamiento empezó a cambiar. Las cosas que yo le decía bueno, le empecé a decir malo. Empecé a dejar poco a poco todo lo que el mundo fue dándome durante tantos años y lo que yo durante tantos años seguí adelante con eso. En donde yo iba todo el tiempo y decía que sí. Y sin embargo empecé a decir que no. Y ahí es cuando la voluntad de Dios empezó a obrar en mi vida. Porque la voluntad de Dios obra solamente si nosotros los dejamos. Amén. Fui avanzando, fui ganando conocimiento, fui quitando cada vez más todos esos velos que el enemigo ponía en mi vida, todas esas cegueras que ponía, y ya dejaba de ser ese incrédulo que al principio dijo, no creo que todo esto cambie. Y empezaba a creer que el Señor iba a empezar a cambiar eso en mí. Empezaba a creer que Dios iba a empezar a ser una persona nueva en mí, que iba a empezar a sacar todo lo vil, iba a empezar a cambiar y poner su espíritu en mí. ¿Amén? Porque muchas veces, sin saberlo, fuimos cómplices de toda la maldad que el enemigo ronda en este tiempo. Mas sin embargo, hoy estando en Cristo lo vemos diferente y sabemos decirle a las cosas lo que es bueno, bueno y lo que es malo, malo. Amén. Y mis actitudes durante el proceso que fui avanzando sin dejar las cosas de Dios, cada vez que venía siempre el Señor me liberaba, cada vez que le venía el Señor me liberaba de todas las cosas que todavía estaban en mí, la depresión, la angustia, el intento de suicidio, los pensamientos, los dobles pensamientos que eran los más traicioneros en ese tiempo, ¿no? Porque nos decían, pero si no estás cambiando nada, ¿por qué seguís viniendo? Si no estás cambiando, no estás haciendo otra cosa, seguís siendo el mismo, nada más que ahora venís a una iglesia. Seguís siendo la misma persona afuera, pero estás sentado ahí y escuchando a alguien que ni siquiera entendés qué te está diciendo. ¿Por qué? Porque estás cegado. Porque tenés un tapón en el oído espiritual que no te deja recibir lo que Dios en ese día te estaba hablando. Pero muchas veces somos así. Yo lo fui así. Yo el tiempo que empecé a venir acá, yo lo sentía así. Yo sentía y yo lloraba. Yo me acuerdo que lloraba y me daba bronca porque decía, ¿por qué estoy llorando? Si ni siquiera entiendo lo que me está diciendo. ¿Por qué lloro? Si no veo, no entiendo tampoco qué me está haciendo sentir quien estaba hablando, ¿no? Yo lo miraba al pastor y decía, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Pero sin embargo, Dios fue cambiando todo eso. Dios lo fue cambiando poco a poco, Dios fue cambiando esos pensamientos, Dios fue quitando y dándome la sabiduría, ese entendimiento a la palabra y dándome también a entender, ¿no?, que nosotros éramos hijos de ira, hijos del pecado, que muchas veces nosotros seguíamos solamente la corriente que el mundo nos ofrece todo el tiempo, alcohol, droga, el baile. Muchas veces seguimos todo eso, ¿por qué? Porque vemos a la gente que lo hace y sin embargo vamos corriendo, pero no es algo que nos edifique. Amén. Yo quiero que me acompañen a Efesios 2. Amén. Gloria a Dios. Lleva por títulos Salvos por gracia. Amén. Vamos a leer hasta el versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos fueron desobedientes? Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo quiero que haga un parate en esta parte.
El Señor a mí en esta palabra me hablaba justamente de todo lo que ya les venía mencionando. Que muchas veces estábamos en los deleites del mundo, en los pecados. ¿Por qué? Porque decíamos, me gusta más estar en ese lugar, ¿no? Cuando estábamos en el mundo. Me gusta más estar haciendo lo contrario que las cosas de Dios. Me gusta más estar en el baile o tomando que guardarme, sentarme en mi casa y ponerme a leer un versículo o leer la Biblia, sin embargo. Que me gustaba más escuchar los colombianos que escuchar una alabanza. Mas sin embargo, el Señor me mostraba, ¿no?, que muchas veces, tantos años, ahí empecé a comprender que durante justamente mucho tiempo estuve nublado, estuve en el pensamiento que todo lo que hacía estaba bien, que todo lo que había solamente iba a llenar ese vacío que había en mi vida, que esa soledad que tenía en ese tiempo se iba a ir, mas sin embargo nunca se fue, porque siempre nos sentimos solos a pesar de estar rodeados de tanta gente, a pesar de estar lleno de gente, a pesar de estar ser el centro del lugar, como cuando es el cumpleaños de uno, así que se siente que es el centro del lugar, mas sin embargo uno se sentía solo igual. ¿Por qué? Porque éramos hijos de desobediencia, porque éramos eso que el mundo durante tanto tiempo nos puso en pensamiento, durante tanto tiempo nos dijo que todo lo que estábamos haciendo estaba bien, que esa soledad que teníamos se iba a ir, pero nunca se fue, porque siempre estábamos en lo mismo, porque siempre volvíamos a lo mismo, siempre volvíamos a seguir en los deleites del mundo, ¿no? Seguimos en el baile, seguíamos haciendo las cosas malas, seguíamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra nos dice. Mas sin embargo, en ese tiempo nosotros no lo sabíamos, yo por lo menos en ese tiempo no lo sabía. Dios me hacía ver esto, que durante tanto tiempo seguí en esos pensamientos, que durante tanto tiempo yo hacía todo lo contrario a lo que la palabra nos dice en este tiempo. Y yo siempre pensé que todo eso se iba a ir, que los pensamientos que yo tenía en ese tiempo se iban a ir, que las pastillas que yo tomaba para no matarme me iban a hacer algo más. Sin embargo, no hicieron nada, porque tomaba pastillas y sin embargo seguía teniendo el mismo pensamiento, que no iba a dejar de tatuarme solamente porque sí. Yo me tatuaba cada vez que algo malo pasaba en mi vida. Mis tatuajes son lo que el mundo me fue mostrando poco a poco, que el mundo me fue poniendo delante, y cada tatuaje que yo hoy tengo es por un dolor que tuve en todo el tiempo, durante estando en el mundo. Cada tatuaje, yo siempre digo, decía, no en el mundo, cada tatuaje tiene un significado. Bueno, el mío es mi testimonio hoy. El mío es mi testimonio hoy. Yo recuerdo que me iba a tatuar y todos me decían, no, te va a doler un montón, mas sin embargo yo estaba mirándolos diciéndole, no duele nada. ¿Por qué? Porque ya no sentía nada, ya ni siquiera esa sensación tenía, esa sensación de dolor, ya ni siquiera estaba conmigo. Sin embargo lo disfrutaba en realidad. ¿Me tenía que doler? No, lo disfrutaba. Disfrutaba eso, disfrutaba sentir ese dolor. Lo tomaba como algo que en todo momento tenía que estar en mi vida. Estaba muerto en vida, sin embargo. Estaba muerto en vida literalmente. Cumpliendo todo lo que quisiera hacer sin importar quién estaba delante de mí, si hacía bien, si hacía mal, si lastimaba a gente. He lastimado a mucha gente. He lastimado amigos, he lastimado familiares, he lastimado a mi familia. He lastimado a tanta gente que hoy lo veo y digo, es increíble que el Señor me haya tenido misericordia, porque creo que las personas que yo lastimé en ese tiempo, hoy día, si me vieran, no creerían que yo estoy con Dios. Gloria a Dios. No creerían que yo hoy estoy sirviéndole a Dios. No creerían que yo estoy acá adelante hoy.
y solo seguía, ¿no?, lastimando a la gente. No me importaba lo que decían mis familiares. Yo me acuerdo que cada 2 por 3 mis familiares me iban a buscar a mi casa para saber qué había pasado, y yo, sin embargo, no me importaba. Los veía que me hablaban y yo decía, bueno, está bien, y me iba. Y pensaba eso, ¿no? Estaba en ese pensamiento solamente. Durante tanto tiempo estuve así y no tenía paz. Durante tantos años mi cabeza solamente fue ruido. Hasta ese día, hasta el día que yo vine a Cristo. Hasta ese día que yo vine y el Señor empezó a obrar en mi vida. Hasta el día que el Señor empezó a cambiar poco a poco todo lo que el mundo me había puesto delante, donde yo solamente veía que estaba haciendo mal las cosas. Y ahí el Señor me mostraba todo el tiempo, ¿no? Mirá cómo te fuiste equivocando durante tanto tiempo. Mirá cómo fuiste haciendo daño a personas que te querían servir y acompañarte, que te querían ayudar, que te querían sacar de donde estabas, que te querían ver bien. Mas sin embargo yo los tomaba por nada, no me importaba, porque seguía haciendo lo que a mí me placía, seguía haciendo lo que a la carne le parecía. Pero todo eso fue cambiando. Ese día que yo llegué fue donde mi vida empezó a cambiar, pero gracias a la misericordia de Dios, ya que por su gracia, amor y esa paciencia que me sacó de aquel pozo, de aquel lodo cenagoso sin fondo, donde no solo no veía nada, sino que no podía salir. Él estuvo ahí. Él estaba ahí extendiendo la mano para sacarme. Él estuvo ahí donde nadie estaba. Él me sacó de donde estaba. Él comenzó a iluminar mi camino. Él hizo lo que el mundo jamás iba a hacer. Él hizo lo que el mundo jamás iba a hacer, que fue salvarme de todo lo que había en contra de mi vida. ¿Y cómo no voy a estar convencido de lo que Él fue quien lo hizo, ¿no? ¿Cómo no voy a estar convencido a pesar de que no lo veo, ¿no? Yo sé que Él siempre está conmigo. Yo sé que Él me resguardó en todo momento. Cuando quisieron hacer quién sabe qué cosa conmigo durante chico, donde me resguardó de aquella vez que me robaron mientras me iba a trabajar, y la persona que me robó a mí, sin embargo, cuando yo me di vuelta, casi me dispara en la cara, y sin embargo Dios no le permitió hacer eso. Yo hoy día lo veo a todo eso, ¿no? Yo digo, gracias, Señor, porque me sacaste de algo que no creía poder salir nunca. Él fue quien empezó a sanar algo que ni siquiera Él rompió. Él empezó a obrar en mi vida. Él empezó a cambiar, como Él lo decía, ¿no? Él empezó a cambiar mi lamento en baile. Él quitó ese corazón de piedra que yo tenía y puso un corazón de carne. Él hizo y sigue haciendo a alguien nuevo. Hoy que esté acá adelante es por su gracia. Solamente por su gracia. Porque a Él le plació hoy que yo esté delante de ustedes impartiendo su palabra. Porque yo, sinceramente, si me preguntaban hace unos días atrás, yo le decía, no, Señor, porque no me siento digno. Sin embargo, al Señor no le importó eso, porque el Señor no ve. El Señor ve el corazón y Él sabe. No ve al hombre, sino que Él ve el corazón. Yo le doy gracias al Señor. Mire, acompáñeme a 1 Corintios 15:10. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿La tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Y saben,
acá es donde yo quería llegar. Acá es donde yo quería llegar en este día con el mensaje que el Señor me daba y decirles que nada de lo que hicieron durante su paso por el mundo, nada puede ser más grande que la gracia de Dios. Que ningún pecado que hayamos hecho puede ser más grande que la gracia de Dios. Porque Él ya derramó esa gracia sobre nosotros. Porque el Señor hizo con nosotros una nueva vida, una nueva criatura. Nosotros hoy somos, por su gracia, nuevas criaturas en Cristo. Amén. Gracias, Señor. Dice su palabra en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. No importa cuántas veces caíste, cuántas veces dudaste, cuántas veces dijiste no puedo más. Gracias, Jesús. No importa. Aleluya. No importa, porque el Señor ve. El Señor ve ese esfuerzo, el Señor ve todo lo que venís haciendo, a pesar de no tener tiempo, a pesar de que tengas poco, el Señor lo ve y sin embargo Él te va a bendecir igual. El Señor va a seguir obrando en tu vida, porque el Señor no desampara. El Señor siempre está en ese momento, porque por su gracia no se agota, ni se debilita, y no cambia a pesar de nuestros errores. A pesar de que nosotros tengamos errores, a pesar de que nosotros a veces digamos, perdón Señor, pero erré. Sin embargo el Señor te dice, tranquilo hijo, limpiate y sigue adelante. Seguí, no dejes, seguí las cosas de Dios. Seguí creyendo en que esa promesa que en algún momento te di va a ser. Yo creí y hoy no lo puedo creer y estoy acá adelante. Yo creí en la promesa del Señor. Y sigo creyendo en todo lo que el Señor venga a poner en mi vida adelante. Porque así le plació hoy en este día al Señor. Esa misma gracia que a mí me levantó, a cada uno de ustedes también lo puede levantar. Y ustedes también pueden levantar a otras personas. Aquellos que hoy ustedes no ven esas sillas vacías que tal vez están, usted puede ser, por gracia de Dios, quien traiga nuevamente a esas personas. Por esa gracia que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, esa misericordia, usted puede ser la bendición de esa persona que hoy no está acá. Yo sigo orando para que mi madre venga. El Señor la ha traído en algún momento y yo creo que el Señor la va a volver a traer, pero sigo creyéndoselo del Señor, sigo creyéndolo. Usted crea, cada vez que haga una promesa, créalo. Usted cada vez que le pida algo al Señor, créalo, porque el Señor lo va a cumplir. Hoy lo ha dicho el Espíritu, ni siquiera lo ha creído y sin embargo el Señor lo hizo. El Señor hizo esa gran obra en la vida del hermano. Y cuánto más para cada uno de nosotros, ¿no? Que tal vez lo creemos. Gracias, Señor. Gracias por eso. Yo creo que el Señor en este tiempo me decía, si yo vos te pude levantar, ¿por qué vos no podés levantar a otros? ¿Por qué vos te negás a veces a ser la bendición de alguien más que tal vez yo mismo pongo frente tuyo? Saben, hace poco en mi trabajo yo me di cuenta que hay muchas personas que son creyentes y son personas que son apartadas de Dios. Y Dios fue quien me los puso delante. Pues, sin embargo, yo durante un tiempo dije, no voy a hablar, no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque mi pensamiento iba, pero era la voluntad de Dios la que yo tenía que hacer. Mas, sin embargo, el Señor me volvió a probar en eso y habló a través de mí hacia esa persona. Esa persona hoy me decía, gracias por haber hablado conmigo, porque hoy veo lo que Dios tiene preparado. Mas sin embargo me he alejado tanto tiempo que yo hoy siento que necesito volver. Y yo le digo, no fui yo, fue Dios que te habló, fue Dios quien puso mi presencia delante de vos para que hable a través de mi vida. Usted no se niegue a hablar a veces nos negamos, mas sin embargo no hay que negarse a lo que el Espíritu quiere hablar en ese tiempo. El Señor extendió esa mano
y me sacó de ese pozo. Y hoy está extendida esa mano también para cada uno de nosotros, ¿no? Solo hace falta creerlo, porque el Señor lo hace, el Señor puede hacerlo. El Señor lo hizo conmigo, testimonio vivo, gracias al Señor, porque toda la gloria es para Él solamente. Y aunque sea como ese padre, tiene que creerlo, como ese padre que le decía, creo, Señor, ayúdame en esa incredulidad que tengo. Ayúdame a poder dejar de confiar en mi carne y poder creerte a vos. Porque yo sé que Dios va a cumplir la promesa que a cada uno de nosotros nos dio. Amén. Y tal vez no lo entendamos hoy, tal vez veamos todas las cosas que solamente están pasando y que venimos de batalla en batalla y que no se cumple y que las cosas no van a pasar, y ahí es cuando empieza el pensamiento de no se va a cumplir más la promesa, no va a salir esto, no va a salir aquello. Pero usted tiene que seguir creyendo, porque Dios obra en nuestras debilidades, y nuestra debilidad muchas veces es nuestra fe, del creer que el Señor puede hacer una bendición, una voluntad a su gracia. Cumplir una promesa, el Señor lo puede hacer, pero sin embargo depende de cada uno de nosotros creerlos en este tiempo. Porque muchas veces decimos sí, amén, pero no creemos en esa promesa. Sí, amén al llamado que el Señor nos da, mas sin embargo no queremos agarrarlo a veces, mas sin embargo no queremos. ¿Por qué? Pero por miedo. Porque no creemos en que Dios nos puede usar de esa manera. Yo lo sentí así en ese tiempo. Y hoy le doy gracias a Dios por estar acá. Yo le doy gracias al Señor. Y muchas veces, justamente como decía, no lo vamos a entender. No vamos a entender de lo que se trata, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No lo vamos a entender, sino lo que Él ya hizo por nosotros, en realidad, es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que fue lo que hizo en la cruz. Eso es lo único que importa, y creer en eso. Creer en que Dios lo va a hacer. Por eso hoy quiero decirles que, y con convicción, que por la gracia de Dios somos lo que somos. Que por la gracia de Dios hoy somos esa nueva criatura. Esa nueva criatura que va a salir a las calles, que sale a las calles y que habla su palabra. Que sale a la calle y que habla y comparte lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Yo no lo entendía eso, y el Señor me molestaba con eso. Hoy lo hago y el Señor me da bendición. Hoy el Señor me da respuesta a esas oraciones que yo en algún momento decía: Señor, pon a alguien delante de mí, si es tu voluntad que yo quiera, que vos quieras que yo hable. Y el Señor me dijo: toma, ahí tenés a hablar. Y sin embargo tantas veces lo dejé de largo. Hoy le doy gracias al Señor, porque el Señor ha obrado en gran manera en mi vida. Porque el Señor sigue obrando en realidad en mi vida. Pero el Señor, no tengo más palabras que decir que el Señor. El Señor es lo que ha hecho de mí una nueva criatura, y es lo que yo sigo creyendo, y voy a seguir creyendo en su palabra hasta el día que pueda ir con Él. Amén. Así que esto era lo que yo les quería compartir. Este era el mensaje que el Señor me traía en este día, convencidos de la gracia de Dios. Amén.